invierno. Sí, señor. Y qué mejor momento con esta excusa temporal que vincularnos con la infancia. Nosotros que ya la hemos dejado atrás. Hace al un menos rato. en términos cronológicos. Y a partir de eso hay un libro que me encantó. Le decía a su autor recién cuando conversábamos fuera de aire que además de que me encantó, me dio tranquilidad leerlo. Qué lindo o sea, eso. me relajó leerlo. Espectacular. Ahora veremos cuál es la mirada que tiene el autor acerca de esta apreciación de mi parte. Me refiero a El tiempo más feliz. Los que están en YouTube lo están pudiendo ver. Encima tiene unas ilustraciones hermosas de Leandro Pérez, que la verdad que el laburo que hizo es muy lindo. Y el autor de este libro, el escritor, a eso me refiero, es docente, es doctor en letras y es, obviamente, escritor, es Martín Coan, que está con nosotros. ¿Qué haces, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, Bienvenido. muy bien. Y no te presenté como también una de tus características centrales, identitarias, que es hincha de Boca. Así es. ¿No? Así de es. hecho, viniste con una bufanda de Boca. Porque hace frío. Ajá, perfecto. Boca abriga. Boca abriga. Es una linda manera de decirlo. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, arranquemos por esto que te decía yo recién, ¿no? Que me dio tranquilidad el tiempo más feliz. Mirá, me reconforta que lo digas y yo también me puse a pensar por qué. Y me parece que tiene que ver, lo comentábamos también antes de estar ahora al aire, pero me parece que tiene que ver con el tiempo, justamente, que es una palabra que quedó en el título. La felicidad de ese tiempo, que no es el de la infancia estrictamente, o no, yo por lo menos no lo leo solo como que el tiempo de la infancia fue más feliz. La infancia igual está plagada también de dichas y contrariedades. Total. Y de enojos. Procuro no idealizarla. Me parece que no es tanto eso como una cierta disponibilidad del tiempo. La historia de este libro transcurre en una tarde de verano en vacaciones. Y más allá de las tardes de verano que podamos disponer como adultos en las vacaciones, que por otra parte son cada vez más cortas, las tardes y las vacaciones, me parece que había, para nosotros había, para los chicos actualmente hay, una forma de disposición del tiempo, una disponibilidad del tiempo que vamos perdiendo. No solo la vamos perdiendo porque somos adultos, sino que los tiempos son peores en ese sentido, son más maltratadores en ese sentido, son más avasallantes con nuestro tiempo, estos tiempos, de esta época. Me parece que la medida en que la historia que se cuenta en el libro, que cuento en el libro, tiene que ver con disponer del tiempo, puede ser que haya entrado en contraste con el agobio de tiempos permanentemente urgidos con los que vivimos hoy por hoy, y la historia de alguien que simplemente dispone de tiempo. Después viene lo que hace en ese tiempo o lo que le pasa durante ese tiempo. Pero me parece que puede tener que ver, lo dirás vos que lo leíste, Sí. que esa sensación de sosiego tiene que ver con seguir la historia de alguien que tiene tiempo. Sí, dispone de tiempo, es verdad. El protagonista, que es un niño, que va con sus abuelos a Córdoba, y bueno, es una vacación en ese lugar. Y otra cuestión, además de que dispone de tiempo, es cómo dispone de ese tiempo. Y lo dispone con cosas que hoy, en mi mirada de adulto de 46 años, yo lo veo como cosas sencillas. No sé cómo lo veía yo cuando tenía esa edad, pero hoy en perspectiva lo veo como cosas sencillas, muy sencillas. Como por ejemplo, esta fascinación por una aventura sencilla, ¿no? Hoy para que para mí sea una aventura tiene que ser algo grandilocuente, ¿no? Casi una epopeya. Pero para este niño, una aventura, por ejemplo, es pasar por debajo de los faroles corriendo, porque en los faroles se juntan los bichitos, ¿no? Y me pareció algo como muy sencillo, pero a su vez para el niño es una aventura. Bichitos ya es palabra de adulto, el niño los ve enormes. Claro. Es como un asedio de murciélagos, si es que no de Monstruos. cóndores, claro, que rondan alrededor del faro y de la luz. Es que me parece que una parte, insisto, me insto a no idealizar la infancia, pero evidentemente si a cada rato me estoy instando a no idealizarla, que tiro para ese lado, pues si no hay otras cosas que no Porque me te tengo que retenés, tironear. claro. Pero me parece que se trata de eso, que es que lo sencillo se vuelve extraordinario, efectivamente, que es algo que a los adultos nos puede llegar a pasar también en determinadas situaciones, o en verdad creo que puede tener que ver muchas veces con la literatura, con lo que la literatura es capaz de hacer, que es que algo cotidiano resulte extraordinario. Hay literatura que trabaja en escalas grandilocuentes o de grandes acontecimientos. Y hay literatura que necesita algo extraordinario
que ocurra, que el acontecimiento narrado sea extraordinario para ponerte en el lugar de lo extraordinario o en la vivencia de lo extraordinario. Pero muchas veces la literatura tiene la potencia de volver extraordinario lo que no era en principio extraordinario, sin que deje del todo de serlo. Quiero decir, no tiene que ver con sacarlo del plano de una cotidianeidad para proyectarlo a un mundo fabuloso. Es la posibilidad de que algo que no deja de estar anidado en la trivialidad de lo cotidiano es al mismo tiempo extraordinario. La literatura tiene esa posibilidad de trabajar muchas veces con lo normal y enrarecerlo, o de trabajar con lo conocido y enrarecerlo. Y me parece que hay... digamos, lo que uno puede rastrear en cierta idea de la literatura y en cierta idea de la infancia, se pueden tocar. Efectivamente, en la historia del tiempo más feliz no le pasa exactamente algo extraordinario. Es que eso que le pasa resulta extraordinario, como puede resultar extraordinario encontrar un pedazo grande de mica adherido a las piedras. Y es realmente extraordinario, porque cuando vos venís mirando y no mirando, en el sentido de que venís buscando, pero también tenés que mirar el camino, el paisaje, si hay perros, si hay iguanas, un pedacito de mica, otro pedacito de mica, algo que parecía mica y resultó que no, que era una chapita de gaseosa y tirada, y otro pedazo, pero no muy, y de pronto un bloque de mica entero, que además lo despegás de la piedra y no se parte, salta entero. Y es un bloque grande y brilla, y ya es extraordinario. Ya es extraordinario. Por eso el relato en este libro termina también con el encuentro, que en realidad es un desencuentro, entre el niño que vuelve de su aventura y los adultos. Claro. El momento es en que se encuentra con sus abuelos y el niño le cuenta a sus abuelos lo fascinante que fue su día, ¿no? Por las cosas. Y los abuelos los grandes lo miran como... Porque como si dijeran, bueno, ¿no? Es mica, claro. No le sorprende. No. O sea, además tenemos una tendencia, yo lo veo ya con los hijos de mis amigos, sobre todo, que soy una especie de tío, de que uno trata como adulto de explicarle, como de bajarle como una información útil, y tal vez lo mejor es decirle, qué maravilloso, eso brilla, no explicarle que es un mineral, porque uno se siente como la obligación de soy adulto, le tengo que explicar el mundo, y por ahí no es momento. Hay algo con la explicación y con lo que uno entiende o sabe, que me parece, por lo menos como lo pensé en función del libro, pero hay una relación distinta en la infancia, no solo porque conocemos menos, porque somos más chicos, obviamente, claro, y porque hay menos cosas que entendemos, que hay más cosas todavía pendientes de explicación. Eso obviamente es así. Pero me parece que en la infancia se entabla una relación distinta, incluso con lo que ya se sabe, e incluso con lo que ya con lo que ya te explicaron y ya entendés. Porque ahí donde algo puede lucir maravilloso porque no lo entendés, y entonces la explicación lo racionaliza y le quita el poder de lo maravilloso, en la infancia no tiene necesariamente por qué ser así. Claro. O suele no ser así. Para los adultos, en muchos casos, puede quedar, que es cuando decimos, vos recién decías, esa parte que uno le sigue atribuyendo a la infancia que habita en uno, o la infancia que uno no ha dejado de habitar, porque ese tipo de instancia es mucho más frecuente, creo yo, en la infancia, y más fluida y más natural, que es que sí, ya te lo explicaron, sí, ya lo entendiste y te sigue resultando maravilloso. Claro. Totalmente. Ahora pensaba en relación a esto que decías, porque es la infancia que habita en nosotros y eso se puede leer de varias maneras. Una es si algunas cosas todavía las miramos con el prisma de la infancia o nos conectamos con esa infancia, y otra es también los recuerdos de la infancia, ¿no? Y ahí, ¿qué es más importante? ¿Si una cosa fue de tal o cual manera o cómo la recordamos? Bueno, las dos. Lo que pasa es que, a diferencia de, por ejemplo, algunas circunstancias del pasado histórico, con la envergadura de lo histórico, con una significación política o social determinada, y procurar establecer cómo fueron realmente los hechos es pertinente y es incluso necesario. Claro. Establecer que la Argentina nunca fue una potencia mundial y tratar de entender la intencionalidad política de semejante fabulación es incluso imprescindible. Establecer si ese pedazo de mica que encontraste esa tarde era así de grande o en verdad no hace falta, porque en realidad el objeto del recuerdo es la fascinación que viviste, no es el pedazo de mica. Claro. Entonces, en realidad lo que uno recuerda es la sensación de fascinación. Si el objeto era así o era así, para esto que estamos diciendo no importa. Para otro tipo de recuerdos o para otro tipo de memoria del pasado,
importa mucho establecer qué es lo que realmente pasó o no pasó, aunque esa discusión pueda ser infinita. Mientras que en este caso es como lo de la explicación, o si alguien te dijera, no, en realidad no puede haber un pedazo de mica de tal tamaño porque la mica a tal temperatura se parte. Bueno, eso no va a dañar el recuerdo de la fascinación que uno vivió. Claro, claro. Me parece que tiene que ver con eso. Y después hay algo que no es exactamente una infantilización, ¿no? O yo no lo pensaría como una infantilización. Pero hay algo, por ejemplo, cuando uno lee los textos sobre la infancia de Walter Benjamin. La relación que uno tiene con la miniatura, que los adultos podemos tener con la miniatura o con el juego. Y no deja de ser una mala señal de época que hoy por hoy juego remita a ludopatía, plata, tratar de la plata y perder plata. No, el juego, la disposición a jugar. Claro, o sea, construir una ficción, meterse dentro de esa ficción y hacerla durar. Los juegos tienen un tiempo propio, hablando de los tiempos. Los juegos tienen un tiempo propio. Yo recuerdo, y mencioné en otras veces porque me parece muy iluminador, Luis Sagasti, un grandísimo escritor de Bahía Blanca. Pronto viajo a Bahía Blanca, así que lo voy a ver a Luis y a otros amigos de ahí como Mario Ortiz. Cuando jugábamos a la pelota en la calle, los que tuvimos la suerte de vivir la infancia en lugares donde uno jugaba a la pelota en la calle. Y los partidos terminaban en el momento en que la primera mamá, generalmente era la madre, porque imperaba el patriarcado, se asomaba a la puerta de calle y llamaba a uno de los chicos a bañarse o a comer. Y en ese momento, me comentó Luis Sagasti, y yo dije, claro, pasaba eso. En ese momento te dabas cuenta de que se había hecho de noche y de que estabas jugando a la pelota casi oscuras. ¿Lo habías advertido? Sí, sobre todo si eras arquero, la pelota la veías cada vez menos, y al mismo tiempo no. El juego transcurría o transcurre en una especie de tiempo propio, separado del tiempo real, y eso hace a su intensidad, y eso puede ser recuperado. Cuando un adulto juega algo que no es poner guita en algún lado para tratar de hacer guita, porque justamente me parece que eso es parte de las malas señales de época, que son varias, que dañan todo eso que valoramos atribuyéndolo a la infancia. Primero, me parece que en gran medida daña las infancias de esta época. Pero además daña aquello que de la infancia se irradia hacia los adultos, no por infantilización, sino, por ejemplo, la relación con las miniaturas. Benjamin habla de eso, de la relación con las miniaturas, de la relación con el tiempo del juego. Me acuerdo también algo que escribió César Aira. Es muy interesante la literatura de Aira en relación a un imaginario de infancia para adultos. No es literatura infantil. No, claro. Es una literatura que muchas veces se escribe y se narra en clave de juego o en clave de fábula. ¿Y eso por qué? Porque César Aira tiene una extraordinaria conexión con el lugar que la fabulación ocupa en la infancia. Lo que no quiere decir que escriba para niños. Quiere decir que capta el poder de la fábula, el poder que la fabulación tiene en la infancia y la traslada a la literatura de adultos. O capta lo que tiene el poder del juego, porque un juego construye un mundo de ficción. En definitiva, eso que uno está haciendo no es nada. No es nada, son, qué sé yo, jugás al truco y son 40 cartulinas con pintadas. Y sin embargo, cuando vos estás en un 29-29 y barajás y vas a dar las cartas para la última mano, supongamos que aparece una madre y llama a bañarse en ese momento. Es imposible de suspender esa última mano o jugando a la pelota en la calle, estás jugando a 12 y vas 11-11 y aparece una madre a bañarse. No se puede interrumpir este tiempo, no se puede, falta un desenlace. Esa relación con el juego, con el tiempo, con la narración, efectivamente César Aira me parece que es uno de los que más y mejor recuperan la relación con la imaginación, la relación con la fabulación y también con la miniatura, o sea, con traspasar una representación de lo real a una escala que genere la ilusión de lo manipulable. No sé si a ustedes les pasa. ¿Los soldaditos, por ejemplo? Los soldaditos, los cochecitos, las colecciones son caros. Cuando mi hijo ya tiene 25 años, pero cuando cumplió 12 o 13 y le digo, mirá el autito que compré, y me pone cara de ya no estoy para esto, me vi en la situación de decirle, bueno, confesémoslo, siempre los compraba un poco para mí. Te lo daba a vos, pero te lo daba a vos para que jugáramos juntos, en definitiva. Claro. Y si ahora vos no vas a jugar más, bueno, blanqueemos esta situación, los voy a seguir comprando para mí. Y una parte, la fascinación que en mí sigue funcionando, cuando mirás para adentro de la ventanita y ves que adentro está reproducido el volante, la palanca de cambio, o sea, ese traspaso mimético en miniatura,
es fascinante los soldaditos y vos ves que uno tiene los bigotes, o sea, el detalle. ¿Y por qué? ¿Por qué esa fascinación de nosotros los adultos por la miniatura? A mí me parece, y me remito a los autores que mencioné, pero también a nuestras propias vivencias y nuestros propios recuerdos. Hay un juego de escalas, en definitiva. Y la infancia tiene que ver con una experiencia los espacios son distintos. El tiempo, como ya dijiste, es muy distinto. El tiempo es distinto. Y otra vez, no es que uno no entienda que Córdoba queda a 750 kilómetros y, no sé, Japón a 15.000 y que Tokio queda más lejos de Córdoba. Si a un chico se lo explicas, lo entiende. Y sin embargo, la escala de la lejanía, de lo que significa viajar mucho, un chico sabe que las vacaciones terminan, lo sabe, se lo explicaron, lo sabe que en febrero, a fin de enero volvemos, que en marzo empiezan las clases, lo sabe y también sabe que esa tarde de verano de la que va a disponer porque los adultos se fueron a dormir la siesta, sabe que 7:30, 8, el sol va a bajar y la tarde va a terminar. Sin embargo, la vive como si fuese infinita. Y las vacaciones se viven como si fueran a durar para siempre. En parte al menos las vivís como si fueran para siempre. Y eso tiene que ver con las proporciones de la infancia, con la relación con la proporción del mundo. En la infancia y el tiempo parece más grande y los lugares... Hay algo de comprobación sencilla y trivial y empírica. Cuando volvés como adulto a un lugar donde nunca habías vuelto y la última vez que estuviste ahí, estuviste de niño, siempre nos parece más chicos de lo que realmente recordábamos. Es una comprobación muy simple de algo que uno puede proyectar a otras cuestiones. El espacio nos parece muy chico porque nos parecía más grande cuando éramos chicos. Pero pasa lo mismo con la distancia, pasa lo mismo con el tiempo, pasa lo mismo con las esperas y pasa lo mismo con los objetos. Entonces la miniatura es una intervención concreta sobre esa disposición de tamaños y de escalas. ¿Cómo no te va a fascinar? Claro. Pensaba en esto que decías antes de jugar la pelota en la calle y de estar metido en un partido en donde uno ni siquiera era uno, por ahí era Maradona o quien quisiera ser en ese momento, en que, no sé si llamarlo, el sistema, lo intenta replicar y le puso nombre, que es la experiencia inmersiva. Trata que todo sea una experiencia inmersiva, sí. Que los espectáculos presenten una experiencia inmersiva, que los videojuegos, y lo trata como de algo de una ciencia, y es algo que tenemos, ya que lo producimos hacer. Nosotros. Lo sabíamos, ¿no? Hacer. Digo, era experiencia inmersiva full, eso, jugar con soldaditos, sí. Era experiencia inmersiva. Pero claro. Estaba en la guerra, de muñecos de plástico, pero estaba en la guerra. Entonces la pregunta pasa a ser... ¿Qué tuvo que ocurrir para que nos tengan que enseñar algo que ya habíamos aprendido? Claro, o que ya ni siquiera aprendido, que ya sabíamos hacer. Claro. Porque a la vez me parece, y por algo esto aparece, ¿por qué nos tienen que volver inmersivo algo que en principio funciona porque es inmersivo? Claro. Que en realidad es cada vez más, me parece que se ha vuelto, no es que cuando yo era chico hace medio siglo, no es que ya no hubiese amenazas para esto, digamos. No es que no hubiera factores al acecho contra esto que estamos diciendo, pero esos factores no han hecho más que aumentar y que intensificarse, que acentuarse, que agravarse, porque a la vez es cada vez más difícil compenetrarse en algo. Claro. Para nosotros adultos... La disputa de la atención, ¿no? Sí, y la dispersión. Porque ni siquiera aquello que la disputa no la disputa exactamente para acapararla, es decir, para tomarla por entero. Sí. Dispersión. Nos cuesta cada vez más, pero a los chicos también, según dicen los que estudian estas cuestiones. Sí, claro. Compenetrarse en algo. Pero compenetrarse en algo es desde leer una hora y dedicar esa hora a leer, hasta ver una película, incluso en el cine. No, en las casas ya es en una casa me parece que es mucho más difícil ya de por sí. A mí me cuesta horrores, me distraigo. Claro, sí. El cine ayuda a eso, digo, para no pensar solamente, bueno, las nuevas estrategias. No, claro. Las nuevas no, las viejas ya las tenían, el cine. ¿Por qué se apaga la luz en el cine? Para que sea una experiencia inmersiva. ¿Por qué? La cancha. Pero claro. También. La cancha también ahora funciona cada vez menos porque cada vez más ve gente consultando su pequeña computadora portátil, a la que nunca entendí del todo por qué le siguen llamando teléfono, mirando no se sabe, mirando algo que no tiene que ver con el partido. Pues si me decís, mira, entré a ver cómo llama el 5 de ellos, sí, claro. No, está pegando un paseo, qué sé yo, te fijás, igual es mejor darse vuelta y decir cómo llama el 5 de ellos. El pelado ese que nos está arruinando. Sí, que nos está paseando, ¿quién es? Gaspari, te contestan, todo así fuera. Listo, Jorge Gaspari. No, están mirando otra cosa. Claro. Durante el partido.
Tendencias de época. No solo el partido de los 90, ya que pusiste el ejemplo del fútbol, Sí. que me toca muy directamente porque el fútbol me gusta mucho. En el entretiempo, que dura 15 minutos, 20, 15. Lo quieren 15. llenar todo el tiempo con algo ahora. Claro, Es una ¿por qué hay que tragedia. llenar eso? Es como la NBA. Sí, cuando en verdad ese tiempo de espera entre el primer tiempo y el segundo le pertenece al partido también. Exacto. Claro. Es el tiempo de pensar lo que pasó, lo que puede llegar a pasar, de Qué comentar cambio. lo que viste, a quién hay que sacar. Qué pena que hay 5 cambios y no 9, porque acá este equipo hay que ver que sacar a 9 los que jugaron el primer tiempo. Todo eso que vos estás pensando, o que ni siquiera pensando, no salirte de la atmósfera del partido en los 15 minutos, porque yo me digo, mira, son 6 horas, bueno, 6 horas, qué sé yo, hagamos algo, porque 6 horas yo solo te saldrías. 15 minutos. Que en los que es mejor en términos de la intensidad de la vivencia del que va a haber un partido a la cancha, pero también el que lo mira por televisión, es mejor permanecer en la inmersión de la atmósfera del partido en esos 15 minutos. Si viene alguien a cantar y te recuerdan que existen los recitales, el pop, las coreos, ¿qué hace esto en medio de mi partido? Y no solo porque no me interesa, si me interesa, peor. Si viene a cantar a alguien que además me gusta, peor, porque me recordó que en mi vida existen otras pasiones, cuando yo ahora estaba con la del fútbol. Y que existen otras cosas cuando para uno en la cancha en ese momento no existe otra cosa que el partido, como para un chico. Cuando juega no existe otra cosa que el juego, y si no es una interrupción. Totalmente. Y es una invasión. Pero estamos más interrumpidos e invadidos que nunca. Entonces, me parece que la época, volviendo a por qué te sentiste tranquilo leyendo El tiempo más feliz, o te dio cierto sosiego, me parece que tiene, creo yo, que puede tener que ver con la ilusión de recuperar un mundo en el que disponíamos de tiempo. Claro. Me parece que hay algo de eso sin lugar a dudas. El libro del que estamos hablando es El tiempo más feliz. Es de Martín Coan y está ilustrado por Leandro Pérez, que las ilustraciones son hermosas. Es parte en ese conjunto de la tranquilidad que me dio Sí, leer el libro, completamente. sin lugar a dudas. Hay ahí como un mashup, digamos, entre la escritura y las ilustraciones que te van llevando y que te da mucha tranquilidad. Es un libro pensado para niños, Sí. pero a mí, como adulto, me gustó leerlo. Entonces, digo, lo podrían leer también adultos y atravesar la experiencia que he atravesado yo, que ha sido muy, pero muy satisfactoria. Martín, una más te hago. Hay algo que me pasa a mí, pero lo que importa es saber qué te pasa a vos con esto, pero te lo introduzco simplemente, y es cuando yo veo a algunos integrantes en las redes sociales del espacio de la ultraderecha en Argentina, que son pibes jóvenes 20, 25, 30 años, y los veo con un nivel de violencia y un nivel de odio y un nivel de querer hacerle daño a otros y un nivel de satisfacción y goce por el daño a los otros, que es un escalón más, ¿no? Me pregunto a veces, capaz que es una pregunta medio inocente, pero digo, ¿cómo fueron estos de chicos? ¿Cómo fueron esas infancias? Y no sé si habrá conexión entre una cosa u otra, pero esa pregunta yo me la hago. Yo también. Te diría 2 cosas. Una, para no colocarse uno en la condición de hermeneuta de esas subjetividades, Está bien, aunque en sí. parte quiero responder, Está bien. preguntárselos a ellos. Preguntárselos a ellos. ¿De dónde te viene este encono? ¿Siempre fuiste así de rabioso? ¿Siempre te molestó tanto la felicidad de los demás? ¿Siempre fuiste tan indiferente al sufrimiento del otro o al revés, no indiferente? ¿Siempre te dio tanto placer ver que otro sufría? ¿Cuándo pensás que eso apareció en tu vida? ¿De chiquito te acordás? Para no responder yo, que sería una respuesta, la tengo, ¿no? Pero no dejaría de ser una respuesta conjetural y especulativa. Preguntarles a ellos, ¿siempre fuiste así? ¿Hubo un momento que te empezó a pasar? Como se parece una sesión psicoanalítica. ¿Lo relacionas con algo? Mi impresión, pero ahora estoy haciendo algo de lo que... Sí. La primera respuesta es pregúntales a ellos. Totalmente. A ver sí, qué sí. dicen. Quedó claro eso. Pero mi impresión de todas maneras es que es algo que proviene más de ciertos rencores acumulados en la adolescencia. Esa etapa tan difícil para todos, habitualmente, tradicionalmente, de tantos conflictos, para todos, medianamente resueltos o irresueltos, pero tengo la impresión, por ejemplo, que esa relación tan oscura, tan tenebrosamente oscura que tienen con la sexualidad,
Claro que en la infancia hay cuestiones sexuales por menos en el sentido freudiano, Sí, ¿no? claro, No, no, claro. por eso la pedofilia es una perversión. Y se repudia. En la adolescencia, cuando el cuerpo se te desacomoda y cuando la relación con el mundo y con los otros se te desacomoda, cada uno de nosotros lidió con eso como pudo, lo resolvió o no lo resolvió como pudo, pero tanto lo que resolvió como lo que no resolvió lo acomodó como adulto. Si no lo acomodaste como adulto, si eso que te pasó en el viaje de egresado perdura en tu temple, en tu estado de ánimo cuando ya tenés 30, 40, porque ahí también hay una distorsión de época. Cuando yo era chico, hace muchísimo tiempo, claro, la adolescencia empezaba a los 12, 13, terminaba a los 17, terminaba con el secundario. Y hacia el final del secundario ibas empezando a terminar con la adolescencia porque estabas terminando con el secundario. Me parece que en este tiempo se produce, por un lado, una ansiedad de adolescencia en la infancia, cosa que a mí, que adoro la infancia, me parece un error garrafal. A mí. ¿Cuándo aparecieron los vermú en los boliches? Para que los chicos de 11 o 12 vayan a vivir la experiencia de ir a bailar a un boliche. Anda a jugar a la pelota en la calle. Pueden jugar a la pelota en la calle. Yo más bien resolví, la mía fue la solución del boludón, que fue seguir jugando a la pelota en la calle a los 15, como el personaje de Grandinetti en Esperando la carroza. Ese fui yo, que era de Boca, aparte. El personaje de Grandinetti Sí, era de Boca. A propósito, aparte. Está perfectamente captado eso. Pero esta ansiedad de que la adolescencia empiece cuanto antes y prolongarla después casi indefinidamente hasta los 30, 38, 40. Entonces me parece que hay una clave a interrogar en la adolescencia, pensando por la adolescencia justamente esa etapa en la que algo con el cuerpo, con el deseo se vuelve necesariamente conflictivo, y si se arrastra de por vida, insisto porque me parece que la cuestión de los vínculos, lo que oscuramente los perturba en la soltura corporal de Lali Espósito, por ejemplo. Sí. Su soltura corporal, estoy diciendo eso, su soltura corporal. Disfruta de su soltura, y yo no tengo soltura corporal, pero no incubo ninguna necesidad de agredir al que la tiene. En todo caso, admiro esa posibilidad, me deslumbra esa posibilidad que yo no tengo más que en la cancha. Ahora, si eso te suscita una violencia oscurísima, ¿qué te pasa con los cuerpos y su soltura? ¿Qué te pasa con los cuerpos y su libertad? Porque en realidad lo que expresa es una libertad corporal. Y empezamos a ver lo que en realidad sabíamos desde un principio, que la libertad de la que hablan no es otra libertad que la libertad de un Estado que se retira para que el poder financiero haga lo que hace. Esa es la libertad de la que hablan. Y cuando uno quiere desplazarse a otros ámbitos, a otras esferas, son tremendamente reacios a la libertad, y concretamente la libertad en el plano de la sexualidad, muy complicada de por sí. Y la libertad en la disposición de los cuerpos y la relación de los cuerpos los pone torvos y los pone agresivos, y es eso lo que me lleva a pensar sobre todo en qué les pasó en la adolescencia y por qué no lo resolvieron, o por qué no resuelven eso que no resolvieron. Porque uno resuelve lo que no resolvió, lo acomoda en un lugar y sigue viviendo, y no lo descarga con los demás. Pero pregúntaselos a ellos. Lo haré. Me parece un ejercicio que será más que interesante. El libro es El tiempo más feliz, de Martín Coan, con ilustraciones de Leandro Pérez, que me enloqueció, que estuve viendo un par de cosas de Leandro Pérez. Y el tipo es abogado. Ajá. Y encima está especializado en derecho estatal. Tipo, una cosa que decís, ¿cómo este tipo dibuja estas cosas, tipo que nada que ver con ese universo de su cotidianidad laboral? Bueno, es una de sus virtudes, evidentemente, así que más que recomendable, ahora que arrancan las vacaciones de invierno, que arrancaron hoy, para ser más precisos. Está la Feria del Libro Infantil ahora. ¿Cuándo es? Se está haciendo ya se inauguró en el ex CCK. Ah, ok. Ahí en el CCK. Entonces, perfecto. En el CCK está la Feria del Libro Infantil, una actividad que pueden hacer. Y si no, se compran este libro, que es El tiempo más feliz, más que recomendable, de Martín Coan. Y van a tener seguramente una experiencia, si son adultos, de relajo. Bien, De relajo. lindo. Si son niños, será otra experiencia que yo desconozco, pero si son adultos.